En el tema de hoy, reintegración social de migrantes retornados, impacto socioeconómico y política de empleabilidad. Bienvenidos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRNTS y hoy con un tema de trascendental importancia que nos impacta y nos ha impactado y con seguridad nos va a seguir impactando a nivel de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Precisamente los panelistas, quienes nos acompañan hoy, provienen de El Salvador, Guatemala y obviamente también de Honduras, mientras vamos a interactuar con nuestros televidentes y oyentes para abordar un tema que nos saca de la agenda cotidiana, pero que igualmente también es parte permanente de la agenda nacional y regional. La reintegración social de migrantes retornados, su impacto socioeconómico y las políticas de empleabilidad que necesitamos. De inmediato, la bienvenida para nuestra querida Jackie Redón. ¿Cómo está, licenciado? Es Saludos. un gusto estar con usted y también con todos nuestros panelistas de lujo. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a Roberto Canizales. Roberto Canizales es el jefe de programas de la Organización Internacional para Migraciones, OIM, en Honduras. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jackie, Juan. Gracias por la invitación. Un honor. El honor es nuestro. Vamos de Honduras hasta El Salvador. Le vamos a dar la bienvenida a Julia Evelyn Martínez, que es economista salvadoreña. Bienvenida. Hola, buenos días para toda la audiencia y los miembros del panel y todos los que van a participar en el programa. Me siento muy honrada de poder ser parte de este panel de lujo que ustedes han logrado conformar este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Del Salvador lo situamos ahora en Guatemala. Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Castro Molina. Él es analista migratorio de Guatemala. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarlos y agradeciendo sobre todo el interés que ha tratado de tratar este tema migratorio que afecta a cientos de millones de personas en Centroamérica. Bienvenido. Muy bien. Entramos en materia. Roberto, gracias de nuevo. En principio, ¿han variado o siguen siendo las mismas las razones que obligan no solamente a los migrantes hondureños, sino a los migrantes en general a salir, a migrar irregularmente y abandonar el país? Bueno, muchísimas gracias. Reitero, ¿no? Un honor estar participando en este foro. Extiendo mis saludos a mis panelistas también que me están acompañando el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, la migración irregular específicamente, nosotros de OIM, nosotros decimos que es multicausal, ¿no? Hay muchos factores y elementos, ¿no?, que determinan sobre la decisión de migrar de manera irregular de muchas personas del norte de Centroamérica. Sin embargo, las cifras oficiales no hablan, ¿no?, que pues la mayoría de personas migran, ¿no?, primordialmente, ¿no?, por causas y razones económicas. Sin embargo, en los últimos años, factores como el desplazamiento forzado por violencia, también el cambio climático ha generado también desplazamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos, bueno, que las causas fundamentales de la migración continúan, ¿no?, siendo, digamos, las mismas, pero se han ido añadiendo también elementos nuevos, ¿no?, como en este caso, ¿no?, los desplazamientos por desastres, la vulnerabilidad al cambio climático y, bueno, también los temas relacionados con los desplazamientos por violencia, ¿no? Pero la mayoría de población no habla, ¿no?, de razones económicas primordialmente. Sin embargo, el espectro cuando hablamos de razones económicas es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que migran de manera irregular pues porque, bueno, perdieron sus cosechas, ¿no? Perdieron el cambio climático, una sequía severa hizo que perdieran sus medios de vida y luego, pues, esto causó, ¿no?, que esta persona eventualmente decidiera tomar la decisión de migrar de manera irregular y, bueno, al momento de los registros de la recolección de información, pues menciona, ¿no?, de búsqueda de oportunidades, pero luego la raíz primordial de esa migración irregular fue realmente, ¿no?, la pérdida de medios de vida, ¿no?, por cambio climático y la falta de resiliencia hacia esos elementos.
Bien, sumamente interesante los factores por los cuales pues los hondureños están migrando. No solo es el factor económico, sino que también el factor de violencia y el factor del cambio climático, como lo decía Roberto Canizales. ¿Y cómo y cuál ha sido el impacto de reintegrar a los migrantes en El Salvador? Esto no solo en el aspecto económico, sino que en los diferentes aspectos que podemos analizar hoy. Julia Evelyn Martínez. Bueno, coincido con Roberto que cuando él afirma que las causas de la migración irregular son multicausales, multidimensionales. Para el caso de El Salvador, el tema económico, es decir, la falta de oportunidades económicas en el país, sigue siendo la causa principal de la migración, especialmente en jóvenes, dada la alta tasa de desempleo juvenil y la oferta de empleos que básicamente son empleos informales. Ahora bien, el fenómeno del retorno de migrantes por la vía de la deportación no es nuevo para El Salvador. Ya se ha recibido desde el año, se han estimaciones que se están recibiendo grandes flujos de deportaciones desde el año 2019. Y no obstante, se han hecho esfuerzos de parte del gobierno. Digamos, la cobertura de atención que se les puede dar para la reinserción económica, social, cultural, también comunitaria, ha sido muy baja. Las mismas estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que apenas entre el 5 y el 6% de personas migrantes deportadas han logrado insertarse de manera adecuada a la sociedad salvadoreña. El impacto, es decir, no es nuevo, pero a esto hay que agregarle que durante lo que va del primer semestre del año 2025 se han deportado aproximadamente 15.284, ¿verdad? En lo que va del primer semestre, perdón, y esto tiene un impacto económico que no podemos dejar de mencionar, y es que recordar que El Salvador es un país dolarizado y las principales fuentes de ingreso de dólares a El Salvador son las remesas, que tienen el primer lugar, y en segundo lugar las exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos. Entonces se ha hecho una estimación, esta estimación yo la acabo de hacer, es que por cada persona retornada o deportada, la economía salvadoreña deja de percibir anualmente 645 dólares al año. Entonces eso va a disminuir no solo pues las fuentes desde las cuales se mantiene la dolarización de la economía, sino que va a tener impactos obviamente sociales. Puesto que estas familias que recibían las remesas pues van a dejar de consumir por la pérdida de poder adquisitivo, y también se va a experimentar una disminución del consumo interno, una sobresaturación porque ya está saturado el mercado laboral formal. Y entonces estas personas al no haber oferta de empleos en el sector formal de la economía, pues tendrán que, si no se actúa con políticas públicas de empleabilidad adecuadas, pues ni modo van a terminar pues engrosando las filas del sector informal en El Salvador, que actualmente representa el 70% de los empleos. Pero hay un tema en especial que poco se está analizando, y es los efectos culturales que está teniendo esta deportaciones masivas. Y es que primero se están dando rupturas en los lazos familiares, puesto que algunas personas son deportadas y mientras que su familia se queda en los Estados Unidos, lo cual implica pues un choque muy fuerte emocionalmente para esta persona.
Luego, también se está dando a nivel de las comunidades una especie de estigmatización social, ¿verdad? Para las personas que retornan, ya que en El Salvador se han presentado muchas imágenes sobre personas deportadas que vienen encadenadas o que vienen acusadas de que haber cometido delitos en los Estados Unidos, cuando eso no es cierto. El 90% de los que están llegando a El Salvador no tienen ningún antecedente criminal ni en El Salvador ni en Estados Unidos, pero además hay una especie también de choque, como un choque de valores y un choque de estilos de vida, porque las personas que vienen de Estados Unidos, sobre todo las que han tenido 10, 15 o 20 años de residir en Estados Unidos, vienen con otros modos de vida, vienen con otras costumbres, con otras creencias que chocan o están chocando actualmente con valores tradicionales de las comunidades salvadoreñas, lo cual, sobre todo entre jóvenes, lo cual puede dar lugar a conflictos intergeneracionales o tensiones a nivel local. Y para terminar, también quiero decir que muchas personas que están retornando, ahora en su regreso se encuentran que no solo sus familias se han desintegrado o dispersado, ya sea dentro o fuera del país, sino que no encuentran todavía cómo tener ese vínculo con la comunidad y se sienten o están sintiendo una especie de percepción de que no pertenecen a El Salvador. Y eso puede tener a su vez otros impactos, como que intenten una migración hacia otro destino o sigan intentando migrar nuevamente a los Estados Unidos a pesar de las mayores restricciones. Interesante esta introducción que nos hace la licenciada Martínez, porque es a partir de aquí que el enfoque de este tema realmente tiene más profundidad, porque es aquí donde comienza otro serio problema que va más allá de lo que es en sí la migración irregular, la reintegración integral a partir de un abordaje estructural de este fenómeno. Licenciado Fernando Castro, en Guatemala. Guatemala es, después de El Salvador, el país con más migrantes, en este caso le llaman los expertos internacionales. Se estima que en Estados Unidos hay en este momento entre 1.3, 1.4 millones de guatemaltecos de forma irregular en la Unión Americana, en el país del norte. Y la misma pregunta quisiera hacerle yo que le hacía a Roberto, si en Guatemala también se mantienen, han cambiado las razones que están motivando a los guatemaltecos a migrar de forma irregular y masiva, o persisten las mismas causas estructurales de años anteriores, las que hemos tenido generalmente y casi siempre en los países del Triángulo Norte. Gracias. En este caso, quiero comentarte que en la situación de lo que es la migración de residentes guatemaltecos, se estima por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que son más de 3.6 millones de guatemaltecos. Es una cifra que realmente creo que se queda corta. Creemos en varias personas que tratamos el tema migratorio, que son alrededor de 4 millones y medio. En este caso, las razones que motivan la migración irregular de guatemaltecos persisten como causas estructurales, aunque se han incrementado los factores como la pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas, los bajos salarios o el incumplimiento del pago de los mismos. También la violencia, la inseguridad y la falta de desarrollo siguen siendo pues motores importantes, pero también se observa un aumento en la influencia de factores como el cambio climático y la reunificación familiar. Son un papel en el cual la migración guatemalteca irregular se ha incrementado no solo a Estados Unidos. Recordemos que en la administración de Joe Biden se provocó una crisis humanitaria migratoria sin precedentes, siendo más de 8.2 millones de capturas de inmigrantes de más de 190 nacionalidades, dentro de las cuales tanto los guatemaltecos,
los mexicanos, los ecuatorianos, hondureños y salvadoreños ocuparon los primeros lugares. Y en este caso se tuvo más de 6.4 millones de expulsiones, sumado también a los más de 6.4 millones de capturas en el sexenio de López Obrador. Pues en resumen, en este caso, aunque las causas estructurales de la inmigración irregular persisten, pues la pobreza y la violencia y la falta de oportunidades y desarrollo, pues siguen siendo los principales impulsores de la migración irregular, pero la globalización, pues los cambios en la política migratoria y la influencia de factores como el cambio climático y sobre todo la reunificación familiar, que en este caso fueron cientos de miles de menores migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos para tratar de una reunificación con familiares o con lo que son personas encargadas de estos niños, pues ha sido una muestra de que la migración ha continuado en aumento cada año, a excepción de lo que es ahora con la administración de Joe Biden, de Donald Trump, perdón, en donde se ha reducido drásticamente. Bien, muchas gracias, licenciado. Estamos viendo que las condiciones prácticamente son las mismas, tanto en Honduras, Guatemala y El Salvador, viendo que pues dentro de las posibilidades la gente decide emigrar por el tema de la falta de empleo, el tema de los ingresos, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema del cambio climático y la reunificación familiar. Y aquí algo muy importante, porque son personas que tal vez han vivido por mucho tiempo en los Estados Unidos y son personas que cuando son ya deportadas tienen un cambio en su vida completamente y en su núcleo familiar. ¿Cómo están los gobiernos abordando esa reinserción de los migrantes que tienen que regresar a su país? ¿Cuál es el análisis sobre la forma en que Honduras ha encarado los desafíos que plantea la gestión migratoria? Roberto Canizales, de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias, Jackie. Yo creo que aquí todos vamos a coincidir que en el tema migratorio en el norte de Centroamérica, el 2014 fue un año paradigmático, ¿no? Que fue el año donde vimos esas imágenes de niños detenidos en la frontera sureste de Estados Unidos, ¿no? Y que luego a partir de ello, ¿no? O sea, no es que el tema migratorio fuera algo nuevo para los países, pero sí realmente el tema se puso, digamos, en la palestra pública. Durante mucho tiempo, las políticas migratorias estuvo más orientadas, ¿no?, hacia la protección consular y hacia los hondureños que salían, pero no sobre los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que retornaban al país, ¿no? Entonces creo que 2014 fue una fecha paradigmática que, digamos, mejoró, ¿no?, las coordinaciones estatales y sobre todo a partir de 2014 los países del norte de Centroamérica, bueno, en el caso particular de Honduras, mejoraron sus capacidades de recepción. Digamos, al día de hoy, por ejemplo, reconocemos que el Estado de Honduras cuenta con capacidades de recepción digna a los connacionales hondureños. Antes de 2014, por ejemplo, en las deportaciones, los retornos vía terrestre, por ejemplo, los hondureños eran dejados en las fronteras y no eran recibidos por nadie. Y luego algunos ahí mismo se regresaban nuevamente a la ruta migratoria. Hoy podemos decir que cuando estos compatriotas llegan a Honduras, reciben un proceso de bienvenida digno y un proceso de conducción y sobre todo también nos permite también recopilar data, ¿no?, sobre las razones por las cuales estas personas han decidido migrar vía irregular, ¿no? Por supuesto, el retorno también impacta, como dicen, de manera psicoemocional a las personas retornadas y es por eso que cuando nosotros hablamos de reintegración integral, ¿no?, reintegración sostenible, desde OIM creemos de que la parte psicosocial es fundamental para lograr, ¿no?, una reintegración sostenible. No es solo el acceso a medios de vida, a empleo, etcétera, sino también cómo trabajamos también ese choque, ¿no?, que conlleva un retorno forzado a su país, sobre todo, por ejemplo, si su familia fue separada, si esta persona ya no cuenta, digamos, con redes de apoyo en el país. Entonces hay que abordar, digamos, esa parte psicoemocional. El Estado de Honduras, bueno, el año pasado lanzó el Plan Nacional de Reintegración,
bueno, que es una iniciativa que la OIM reconoce como positiva porque reconoce, ¿no?, que la importancia de abordar la reintegración. O sea, ya el Estado de Honduras cuenta con capacidades de recepción, pero luego el reto, ¿no?, sigue siendo qué pasa después de que las personas llegan al país, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ellos? Y en ese sentido, el Estado de Honduras lanzó, ¿no?, el Plan Nacional de Reintegración como una iniciativa de conjuntar esfuerzos para una reintegración sostenible a nivel social, a nivel psicosocial y a nivel económico de estas personas migrantes. También, ¿no?, a inicios de este año, todos conocemos acá el programa Hermano Hermana Vuelve a Casa, ¿no?, que el Estado de Honduras lanzó para poder apoyar, digamos, a la recepción digna de hondureños y hondureñas, ¿no? Sobre todo que han sido, ¿no?, retornados de manera forzada, principalmente desde Estados Unidos, y luego, ¿no?, cómo poder conjuntar políticas, ¿no?, de reintegración. De nuestro lado, digamos, el reto mayor si continúa siendo, ¿no?, cómo fomentar servicios de reintegración a nivel local, cómo generar las capacidades locales de los municipios, que finalmente son los que reciben a estas personas retornadas, ¿no? Cómo conectar, ¿no?, con oportunidades de empleo, cómo trabajar la parte psicoemocional y también cómo hacer también que estos servicios de reintegración y estos programas sean sostenibles. Interesante, interesante. Licenciada Martínez, la licenciada Julia Martínez nos introducía ya con más profundidad al enfoque que le queremos dar a este foro, que lo continuaba ahora justamente Roberto, porque ha pasado que nosotros al migrante lo hemos visto nada más como, y hay que decirlo así descarnadamente, remesador, sustentador de la economía familiar, de su núcleo familiar, y bueno, sustentador ya de la economía de nuestros países. Estaba viendo un dato reciente de que en el primer semestre de este año El Salvador ha recibido aproximadamente 5,000 millones de dólares en remesas, y así hemos estado nosotros nada más ocupándonos de este fenómeno, nada más contando ahí los dólares, revisando los indicadores, el impacto en la economía de cada uno de los países, y hemos pasado de lejos las consecuencias, como bien lo decía Roberto, psicosociales, que el fenómeno de la migración y sobre todo también de la reintegración debe orillar a que estos países comiencen a trabajar en estrategias, en políticas públicas que conviertan este fenómeno en un abordaje estructural. ¿Cómo ha sido en este caso, cómo ha avanzado en este caso El Salvador en el abordaje de este fenómeno desde esta perspectiva, licenciada Martínez? Sí, mire, coincido completamente con su afirmación de que hemos visto a los migrantes en los estados irregulares o legales o irregulares, también a ambos tipos, únicamente como una fuente de generación en el caso de El Salvador, de dólares para mantener equilibrada lo que es la balanza comercial, puesto que en El Salvador, curiosamente, las remesas equivalen exactamente anuales a lo que es el déficit en la balanza comercial. Y de esa manera, la entrada de esas remesas ha permitido durante los últimos 15, diría yo 15 años, mantener una cierta estabilidad macroeconómica y mantener el proceso de dolarización de la economía y continuar con las importaciones. Incluso aquí en El Salvador es frecuente que cuando aumenta el valor de las remesas en algún mes o en algún semestre con respecto al anterior, pues las autoridades económicas lo informan como si se tratara de un éxito de la economía salvadoreña, cuando sabemos que esto no depende de la economía salvadoreña, depende en la medida que es una economía que no funciona para las personas o para la mayoría de personas que lo que buscan es migrar para solucionar sus problemas, sino que simplemente esto es un factor de carácter exógeno. Las remesas, las políticas públicas no pueden agenciarse el éxito
de una política de ingreso de divisas a partir de que aumenten las remesas, porque lo que está mostrando más bien las remesas, el aumento en las remesas, es el fracaso de un modelo económico que no es capaz de generar suficientes empleos de calidad, hablo de empleos formales, ¿verdad? De que no tiene tampoco la capacidad de crear entornos para la creación de empresas pequeñas y medianas que sean sostenibles en el tiempo y que únicamente ve a los migrantes retornados, pues a los migrantes que se ven como héroes, ¿verdad? Nacionales mientras mandan remesas. Pero una vez que están retornando, dejan de ser héroes y se convierten como casi como en una amenaza para la estabilidad económica, social e incluso política. El gobierno de El Salvador, con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, el Fondo de Población y otra, creo que es el Programa Mundial de Alimentos, ya inauguró a partir del año 2025 un proyecto de protección a los migrantes retornados que, en mi opinión, ahí podemos diferir, pero que en mi opinión no es un programa integral, sino que es un programa que simplemente espera, bueno, de que cuando lleguen a las fronteras terrestres o portuarias, ¿verdad? Entonces, a los aeropuertos, pues que se les reciba de una manera digna a algunos, porque a otros se les manda a las cárceles, sobre todo a esa cárcel del Secot. Y que es cierto que muchos tienen miedo de regresar a El Salvador porque tienen miedo que a partir del régimen de excepción, por algún homónimo o por alguna confusión, terminen encarcelados en lugar de terminar con sus familias en sus comunidades. Este programa lamentablemente es muy limitado, apenas tiene de financiamiento 3 millones y solamente se ha enfocado en 3 departamentos, 3 cabeceras departamentales, que son San Salvador, San Miguel y Santa Ana, ¿verdad? Pero, digamos, la oferta de servicios de apoyo al migrante retornado son muy escasas porque solamente se les ofrece que formación profesional, apoyo a emprendimientos, y estrategias de comunicación sobre cómo poder reinsertarse, pero son acciones muy puntuales. Sin embargo, aquí quiero decir algo, que frente a estas críticas que ha recibido el gobierno de El Salvador por no tener una política integral, ¿verdad?, de acogida de los migrantes retornados, en este momento se está discutiendo en la Asamblea Legislativa de El Salvador a iniciativa del Poder Ejecutivo, una ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana. Y entonces, pero que está dirigido exclusivamente a personas que decidan retornar voluntariamente desde Estados Unidos. Ahí el término es voluntariamente. ¿Qué pasa con los que no quieren retornar voluntariamente, verdad? Y es bien interesante, a lo mejor podría servir, lo podemos comparar a ver si esto se puede hacer con el resto del Triángulo Norte, pero por ejemplo ofrece exenciones de impuestos hasta por $100,000 para importar bienes familiares, herramientas de trabajo y hasta 2 vehículos livianos desde los Estados Unidos. No van a pagar impuestos, se van a dar algunas facilidades para que puedan crear empresas, eliminando aranceles a la importación de equipos e insumos que estén relacionados con el oficio de la persona retornada durante el primer año de regreso. No van a pagar impuestos por eso, y se va a crear un programa de acceso a servicios financieros en donde los bancos del sistema formal, del sistema financiero salvadoreño, deberán aceptar el historial crediticio de la persona que retorna como válido, ¿verdad? Y de esa manera se les va a facilitar la apertura de cuentas e incluso la otorgación de préstamos.
Y en el tema de inserción laboral, pues se está creando, la ley propone crear un registro oficial de empleos para los salvadoreños retornados. Y a mí lo que más me gusta es esta medida, que es la creación de incentivos fiscales a los empleadores, es decir, a los dueños de empresas que contraten a migrantes retornados, si ellos dan empleo a estas personas, van a recibir deducciones sobre el impuesto sobre la renta de acuerdo al número de contrataciones, que me parece que esta sí es una medida bastante factible de empleabilidad, porque estimula a las empresas no solamente con promesas así de vacías o promesas heroicas, ¿verdad? Que démosle empleo a nuestros héroes que regresan, sino que le da algo concreto, que son exenciones sobre el impuesto a la renta. Me parece conveniente, aunque todavía habrá que ver qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre estas exenciones fiscales, puesto que recordemos que El Salvador se encuentra en medio de la ejecución de un programa de 3 años de consolidación fiscal, en los cuales una de las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario Internacional es precisamente ya no seguir aprobando más exenciones fiscales. Pero se está haciendo algo. Interesante programa ese, licenciada, y los gobiernos tienen planes. El problema es la ejecución y el acompañamiento de estos planes que los gobiernos pueden estar dando a los migrantes que ya han sido retornados. ¿Cuál es el nivel de respuesta que se está dando y de seguimiento que se está dando en Guatemala, licenciado Fernando Castro? Bueno, el caso en el tema de Guatemala, el gobierno ha hecho un programa de retorno al hogar. Este programa ha sido implementado para tratar de brindar la posibilidad de ayuda financiera, vivienda, capacitación a las personas que vienen retornadas de Estados Unidos. Es un tema que en lo particular considero que también debería de tomarse en cuenta a las personas que se encuentran en Guatemala y que en ese sentido están desempleadas. Lamentablemente no se ha tomado ese enfoque, y eso podría provocar en un momento determinado la inconformidad y un posible estallido social en un momento determinado, aprovechado por lo que es la oposición a este gobierno, para poder promover una diferencia. Pero el hecho es de que en el caso del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, la iniciativa privada ha promovido alrededor de 30 millones de quetzales para poder generar capacitación y lo que es también la certificación de competencias para lo que es las personas que vienen de los Estados Unidos. Es un tema sumamente complejo, porque recordemos que en ese sentido el Instituto Técnico de Capacitación pues es un instituto que lleva una formación muy completa, y muchas veces las personas que han trabajado en restaurantes de servicios rápidos, como en este sentido, no pueden completar lo que es una capacitación como la que brinda esta institución, y debe recibir el complemento para poder utilizarla. Pero son aspectos que se están implementando, les soy sincero, no con la celeridad que debió haberse hecho, porque desde lo que fue la presidencia, de la campaña presidencial de Donald Trump, se debió haber trabajado lo que eran estrategias para si ganaban los demócratas o si ganaban los republicanos, sobre todo el hecho de anunciar tantas medidas antiinmigrantes. Lamentablemente esto no se dio, sino que fue hasta el 25 de enero del 2025, donde se empezó a ver qué se podía trabajar para poder implementar estos programas. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa en Foros HRN TCI. Seguimos con nuestros panelistas, Roberto Canizales, Julia Evelyn Martínez y Fernando Castro Molina.
Seguimos en Foros HRN-TSI. Antes de continuar con nuestros panelistas, quisiera que escucháramos a María Elvira Salazar. Ella es miembro de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. María Elvira Salazar ha propuesto la denominada Ley de Dignidad para abordar la inmigración desde un enfoque integral, buscando equilibrios, balances entre seguridad fronteriza, orden legal y sobre todo oportunidades en nuestros países para los inmigrantes que cumplan con, obviamente, ciertos requisitos, ¿verdad? La ley propone una reforma del sistema de asilo, la legalización condicional de inmigrantes, un programa de restitución y modernización del sistema migratorio legal en Estados Unidos, pero también con repercusiones, con efectos, con un impacto también en nuestras naciones. La ley de dignidad no es amnistía. La ley de dignidad no otorga un camino a la ciudadanía a nadie. La ley de dignidad es la forma salomónica de solucionar un problema de 40 años. La semana pasada nosotros asignamos 150.000 millones de dólares para asegurar la frontera sur. Pero todavía dentro de este país tenemos millones y millones de personas que por años han trabajado en la construcción, en los hoteles, en los campos, en la lechería, en la pesca, en los mataderos. Gente sin papeles, pero sin un récord criminal. Serán indocumentados, pero no son delincuentes. Son seres humanos que son invisibles para muchos estadounidenses que no lo conocen, pero sin ellos en los campos no vamos a tener comida al final de esta semana. Si rompieron la ley, sí la rompieron, pero quedaron porque otras personas que los necesitaban, otros empleadores le dieron trabajo, porque necesitaron esas manos y las siguen necesitando ahora, gente que todavía se necesita. Es un círculo vicioso que hay que romper. La propia secretaria de Homeland Security lo dijo, que el Congreso tenía que escribir alguna ley para solucionar este problema. Bueno, señora secretaria, la ley está aquí y se llama la Ley de Dignidad. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus dignidad. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. Puede regresar a su país para ir a la Navidad o para enterrar a su madre. Y después regresar a los Estados Unidos para seguir trabajando y pagando impuestos. Esta ley promete una vida digna en la tierra prometida. Bueno, una ley que va a poder tener un impacto fuertemente en las personas en los Estados Unidos sobre el sistema de asilo, sobre el sistema de la seguridad en la frontera. ¿Y cuál podría ser ese impacto de aprobarse esta ley, Roberto Canizales? Y también, ¿qué nos hace falta a nosotros? Porque usted nos decía de programas que se han lanzado, pero ¿realmente se le da el acompañamiento o qué se necesita para que esos programas se sientan más fuerte y el hondureño se sienta más apoyado dentro de su casa? Listo. Sí, yo creo que aquí hay un elemento muy importante acá que mencionar, ¿no? Y es efectivamente la contribución que hacen las personas migrantes a la economía de los países, ¿no? Ya sea también en el país de destino, también como los países que perciben, por ejemplo, los beneficios, ¿no?, de esta migración. Y yo creo que eso es muy importante, especialmente en estos últimos años, donde ha habido una narrativa, ¿no?, negativa alrededor de las personas migrantes, ¿no?, a niveles estigmatizantes. Yo creo que el poder, digamos, en este panel, por lo menos el mensaje más clave que yo quiero dar es eso, ¿no? Cómo ponemos a las personas migrantes, ¿no?, en el centro, ¿no?, de la discusión, y como personas también que aportan, ¿no?, a las economías y que contribuyen, ¿no?, a diferentes países, no tanto los países de destino como los países con quienes ellos mantienen un vínculo, ¿no? Las personas migrantes no se olvidan de sus países, ¿no? Siempre están solidarios, contribuyendo, ya sea enviando remesas hacia sus familias, incluso también en el caso de Honduras, cuando hemos vivido, ¿no?,
eventos como desastres, como hemos visto cómo esas comunidades hondureñas en Estados Unidos se organizan, ¿no?, para apoyar, para hacer donaciones y enviarlas al país, lo que demuestra el carácter solidario de las personas hondureñas que están fuera del país y que no se olvidan de donde nacieron. Nosotros desde OIM pues reconocemos también, ¿no?, digamos, la autodeterminación que tienen los estados sobre cómo dictar sus políticas migratorias. La invitación nuestra siempre es hacerlo siempre en una perspectiva de derechos humanos y la invitación es esa, ¿no? Y reconociendo, ¿no?, justo el valor que dan las personas migrantes y cómo, y tenemos las experiencias, ¿no?, que el potencial, ¿no?, de contribución que tienen las personas migrantes se ve potenciado cuando hay políticas migratorias que gestionan de una manera adecuada esta migración. En el caso particular, ¿no?, con respecto a la segunda respuesta, el tema del reto de la reintegración es enorme, ¿no? La reintegración es un proceso multidimensional, ¿no? Y sabemos de que estamos trabajando en contextos donde las causas fundamentales de la migración irregular persisten, ¿no? Es por eso que desde OIM, ¿no?, trabajamos, ¿no?, desde un modelo integral que va desde trabajar a nivel individual con las personas retornadas y sus familias, pero también sin olvidarnos de trabajar con las comunidades y a nivel estructural, a nivel de políticas y datos, ¿no? Creo que eso es muy importante y que los retos, digamos, no solo son, digamos, obviamente, por supuesto, los gobiernos tienen el mandato ni el deber de responder, ¿no?, con políticas migratorias y programas e iniciativas, pero sabemos que no es una tarea que solo por sí solo los gobiernos pueden lograr. Ahí se requiere mucho, el sector privado juega un papel clave, ¿no?, en la generación de empleo y en la absorción también de población migrante retornada, en la búsqueda de oportunidades económicas, pero también los organismos de cooperación internacional, las ONGs también jugamos un papel muy importante y más ahora, ¿no?, que pues obviamente, como ustedes saben, ha habido un impacto fuerte en las políticas de cooperación, ¿no?, y la cooperación ha sufrido, digamos, un impacto muy fuerte y de nuestro lado, pues la invitación siempre, ¿no?, a los donantes, a los países que contribuyen y apoyan, ¿no?, digamos, a la gestión o a la gobernanza migratoria, a que hoy más que nunca continúen haciéndolo y que esto pues posibilite, ¿no?, que los diferentes actores podamos apoyar a los gobiernos en los procesos de atención y reintegración de población migrante retornada y sobre todo también, ¿no?, el involucramiento activo del sector privado en estos esfuerzos. Roberto habla de compromisos multidimensionales hacia un enfoque integral de la reintegración sostenible. En este sentido, licenciada Julia Martínez, ¿qué tanto ha avanzado El Salvador en el cumplimiento de los compromisos suscritos bajo el Pacto Mundial sobre Migración y la Agenda 2030, que engloba todos estos compromisos que son multidimensionales? Bueno, El Salvador es signatario tanto del Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular, ¿verdad? Que está como también está en sintonía con uno de la meta 107 de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ha suscrito ambos pactos, pero en la práctica deja mucho que desear en términos de ejecución. Yo diría que se han adoptado del Pacto Mundial aproximadamente un 65-70% de las acciones adoptado, es decir, que se han elaborado en un plan de acción, pero a nivel de ejecución, la misma Cancillería de la República de El Salvador reporta que apenas se han implementado un 40% de las medidas operativas, es decir, del nivel a la práctica se han llevado apenas un 40%. Entonces, aquí se pueden firmar muchísimos pactos, suscribir muchos convenios internacionales, incluso los convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes, ¿verdad?, en condición irregular, pero el problema no está, y se puede aprobar también la ley a la cual yo hacía mención en mi participación anterior, pero esto no garantiza que se ejecuten. Y eso hay varias razones. La primera es que
persisten en El Salvador, como lo dije también en mi primera intervención, las causas estructurales, no coyunturales, sino que estructurales, que motivaron la migración hacia los Estados Unidos. Sobre todo la falta de oportunidades, un modelo económico que no genera los empleos suficientes para atender el aumento en la población económicamente activa de todos los años. Hay un dato de que a nivel de empleo formal, anualmente El Salvador solo es capaz de generar entre el 15% y 20%, entre 15,000 y 20,000 empleos formales. Es decir, todos estos que gozan de los derechos económicos, sociales y culturales y tienen redes de protección social y al menos ganan el salario mínimo oficialmente establecido, que es de $408. Sin embargo, anualmente se incorpora a la fuerza laboral salvadoreña aproximadamente 80,000 nuevos integrantes, en su mayoría jóvenes. Y entonces, es decir, que los 15,000 o 20,000 empleos que se generan no son suficientes para absorber el aumento en la población económicamente activa sin migración. Sin retornos de migrantes. Ahora pongámonos en un escenario en el cual ahora no solo se mantiene este modelo productivo y esta dinámica de generación de empleos formales y agreguémosle el número de personas migrantes que van a requerir un empleo, que traen expectativas de que las condiciones económicas en El Salvador han mejorado gracias a que se ha logrado contener, digamos, el accionar de las pandillas, pero que sigue también otros temas como por ejemplo la precariedad laboral, ya que de cada 10 empleos de cada 10 personas que trabajan en El Salvador o tienen un empleo, 7 laboran en el sector informal urbano o rural, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social, y con ingresos que muchas veces son inferiores al salario mínimo. Entonces, esto va a ejercer una gran presión sobre el mercado laboral. Y en lugar creo que El Salvador no tiene los niveles de inversión nacional o de inversión extranjera. El Salvador es el país que menos inversión extranjera directa recibe de toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, no tiene estas condiciones pues, para generar los empleos que estas personas necesitan, ni tampoco el Estado salvadoreño cuenta con los recursos financieros para financiar programas así de reinserción integral que impliquen, como le dije yo, créditos, capital semilla para empresarios, creación de espacios o de algo así como incubadoras de empresas donde puedan estos migrantes aplicar las habilidades y las competencias que han adquirido en los Estados Unidos, ¿verdad? Para una empresa innovadora, y esto es porque, como yo anteriormente decía, estamos en medio de un programa de ajuste estructural en donde lo que está privando es la reducción en el gasto público, especialmente en el gasto social. Y recordemos también que los migrantes, una atención integral implica que se les ofrezcan servicios de salud pública, servicios de educación pública, y lamentablemente esos dos rubros en el presupuesto 2025 han sido disminuidos drásticamente para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto a la cooperación internacional, que sí puede hacer una gran labor para financiar estos proyectos. Lamentablemente el Estado salvadoreño ha aprobado una ley de agentes extranjeros que grava con el 30% todas las donaciones o transferencias que estas instituciones financieras hacen a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas
que están dedicadas al respeto de los derechos humanos, a la no discriminación, a la atención integral de personas migrantes. Entonces, El Salvador tiene una situación para el financiamiento de estas buenas intenciones, ¿verdad?, para recibir a los migrantes, bastante difíciles. Y hay que separar, creo que en todos los países, lo que son las buenas intenciones de recibir a los migrantes retornados y por otra parte, las condiciones reales, objetivas, que existen en el país para atender de manera digna, atender de manera eficiente a estas personas. Bueno, licenciada, estamos viendo un punto muy importante, el tema de la política pública, el tema de a qué se enfrentan los migrantes retornados a sus países. Mirábamos que en El Salvador, usted nos decía, el tema de la generación de empleo no se está produciendo como debería de ser y que muchos de ellos migran por la falta de empleo en su país. Lo mismo está pasando aquí en Honduras. Pero, ¿qué pasa en Guatemala en términos de políticas públicas? Licenciado Fernando Castro, ¿usted cree que Guatemala está avanzando o continúa rezagada? Bueno, recordemos que en este caso Guatemala ha trabajado en ciertos puntos, pero que le hace falta mucho. En el 2016 se creó lo que es el Código de Migración, en donde estableció lo que era el Instituto Guatemalteco de Migración. En esto da, en sus artículos 161 y 165, establecía la creación de la política migratoria nacional. Esta se implementó un trabajo que aportamos a la contribución, a la construcción de la misma, y se aprobó en el año 2024. Lamentablemente, en ese sentido, no se tomaron a consideración las propuestas que se estaban dando en un momento determinado de que el hecho de que conforman 40 instituciones esta política migratoria, pero de las cuales únicamente 5 tienen contemplado algún porcentaje de lo que es la inversión para el tema migratorio. En ese aspecto, lo que se ha hecho también son cambios en la revisión de lo que son códigos y protocolos para poder tener una mejor atención hacia las personas migrantes. Y en el sentido también de una recepción digna, que se ha hecho modificaciones en lo que son los centros de recepción, como es en el área de Tecumumán, que actualmente se está trabajando una remodelación para poder implementarlo en julio del año entrante, pero en este sentido se podría atender a 250 personas en una forma mucho más diligente y mucho más rápida. Esto implica que se tiene previsto un mayor número de deportaciones. En ese sentido, debo recalcar que en el caso del 28 de noviembre, pues había en los Estados Unidos más de 1.300.000 personas. En el caso de Honduras son más de 262.000 personas que se encuentran con órdenes finales de deportación no capturadas por ICE. En caso de Guatemala, 253.000. En el caso de México son 252.000. Es un aspecto que en ese sentido debe realmente los gobiernos tomar las acciones necesarias, porque el hecho de que se llegue a efectuar en un momento determinado, en un periodo de 3 años y medio, las capturas y deportaciones de estas personas, va a sufrir un impacto muy grande dentro de las economías, y en ese sentido también debe agilizarse los procesos para las atenciones de lo que es la atención debida de los inmigrantes que sean retornados. Muy bien, vamos a otra pausa comercial y seguimos en Foros HRNTSI. Bien, muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en Foros HRNTSI. Reintegración social de migrantes retornados, impacto socioeconómico y políticas de empleabilidad. Estábamos viendo en El Salvador que hay un tema fiscal en donde hay un incentivo fiscal para empresas que contratan a migrantes retornados.
Y aquí en Honduras, ¿cuáles son esos tipos de programas que están puestos ya en marcha para los hondureños que han sido deportados y que se tienen que reintegrar en la sociedad? Roberto Canizales, jefe del programa de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias. Bueno, desde OIM hemos venido trabajando el tema de reintegración sostenible, bueno, de manera muy fuerte en los últimos 10 años, acompañando al gobierno de Honduras en fortalecer sus capacidades de reintegración, ¿no? Resultado de ello, pues se lanzó el Plan Nacional de Reintegración, bueno, pero hasta ahora mismo le estamos apostando hasta que este Plan Nacional de Reintegración se institucionalice, ¿no? Como una política pública, y desde OIM le estamos apostando a ello, ¿no? Para poder conjuntar los diferentes esfuerzos, como mencioné en mi intervención pasada, el tema de reintegración es un tema multidimensional, es bastante complejo, existen retos muy importantes y ahí se requiere el apoyo de todos los sectores que puedan apoyar en ello. Luego, bueno, estamos hablando también de que el programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, ¿no? Que se lanzó en enero, es un programa, ¿no? Que contiene una serie de beneficios, ¿no? Para las personas retornadas que llegan a su país. Bueno, incluye, ¿no? El apoyo con asistencia, bonos de alimento, pero también ha creado también con Banprovi, se lanzó en el marco de Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, un paquete también sobre todo de créditos, ¿no? Para que estas personas retornadas puedan acceder a temas de créditos. También desde otras instituciones se está apoyando, ¿no? El apoyo con el tema de capital semilla, ¿no? A través de instituciones como Se Emprenden. Sin embargo, digamos, el reto sigue siendo, ¿no? La reintegración como tal, ¿no? Y la capacidad también de cobertura, ¿no? Que puede también el Estado brindar, todavía continúa siendo limitada, y es por eso que allí el involucramiento y el papel, ¿no? Del sector privado es fundamental. Sobre todo también, y creo que eso ha sido muy recurrente en las discusiones que hemos tenido acá con el tema del empleo. El empleo, o sea, en el caso de la economía hondureña, sigue siendo informal, ¿no? Y básicamente también en el caso de las personas retornadas, digamos, en términos de acceso a emprendimientos, acceso a empleos, ¿no? Los empleos continúan siendo ellos, ¿no? Engrosando las filas del sector informal. Y ahí es donde se requiere, ¿no? Políticas de empleo digno, y esa es como la invitación también que hacemos al gobierno de Honduras, ¿no? Estas políticas de trabajo seguro y digno, ¿no? Para estas personas migrantes, y un poco cómo podemos apoyar, digamos, a las personas emprendedoras, sobre todo a las personas migrantes retornadas, para poder acceder, ¿no? A servicios como formalización de sus negocios, mentoring, ¿no? O sea, coach, ¿no? Sobre cómo realizar planes de negocios, educación financiera. Y en ese sentido, pues desde OIM sí hemos tenido un trabajo muy fuerte con las cámaras de comercio y con la empresa privada, ¿no? De cómo poder, digamos, dar un acompañamiento, ¿no? Desde estrategias, como lo mencionaban mis colegas acá, de incubación de negocios, pero también de aceleración de negocios. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con el mercado digital, por ejemplo. Muchas veces hay emprendimientos muy pequeños, pero que el solo hecho de enseñarles marketing digital, digamos, cómo poder vender sus productos por internet, por WhatsApp, etcétera, ha ayudado a que incremente sus ventas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la reintegración sigue siendo un reto, pero también, ¿no? Es cómo vincular a estas personas con un trabajo formal y cómo también a los pequeños emprendimientos apoyarles, ¿no? Para su formalización y que puedan acceder, digamos, a mayores oportunidades de consolidación, ¿no? Y que así sucesivamente también puedan generar empleo para otros hondureños y hondureñas que están retornando. Estamos claros, licenciada Julia Martínez, que la reintegración sostenible no solamente pasa por que tengan una oportunidad, porque tengan un trabajo digno, porque tengan una posibilidad de trabajo digno en el país, sino que pasa también por el empoderamiento del arraigo. En este sentido, sí. ¿Cómo contribuye, licenciada Martínez, el arraigo, el empoderamiento del arraigo para que esas oportunidades que se le van a abrir al migrante retornado y al migrante que voluntariamente también decide por X circunstancias volver a su país, termine de concretarse realmente en una decisión de que le permita a este que fue migrante ya no tener ese deseo, esa urgencia de irse de nuevo? Sí, bueno, yo
En mi opinión, antes de responder directamente a su pregunta, yo creo que este momento de retornos de migrantes irregulares debería de dejar de verse como un problema, como una crisis, y más bien verla como una oportunidad para las economías de Centroamérica y el Caribe, pero particularmente del Triángulo Norte, y mi país en particular, para cambiar el modelo económico y social vigente en el país desde muchas décadas atrás, que se ha caracterizado por los bajos salarios, por la exclusión, por la desigualdad y sobre todo por la falta de oportunidades para la juventud. El modelo actual en El Salvador es un modelo que se basa, lamentablemente, aquí desafortunadamente, en remesas. El 24% del Producto Interno Bruto es generado por las remesas que ingresan a El Salvador. Eso va a ser una gran pérdida, pero además está basado en los servicios financieros y en las importaciones de mercadería y en la exportación de maquila de bajo valor agregado que se basan hacia los Estados Unidos y que precisamente se basan en salarios muy bajos y en empleos en condiciones muy precarias. Entonces, esta es la oportunidad para transformar este modelo productivo en otro modelo, que dar un giro de timón de 180 grados para crear un modelo productivo que sea incluyente, que sea integrador y que refuerce el arraigo de las personas, de los y las salvadoreñas, no solo las que están retornando, sino que las que ya vivimos aquí y que no tengamos intenciones de migrar hacia otros países porque aquí no se cumplen nuestras expectativas. Yo en ese sentido creo que además de, bueno, primero habría que adoptar el manual de la OIM, ¿verdad? Que es sobre la reintegración sostenible y las buenas prácticas que se tienen en ese manual, que yo lo he leído con mucho detenimiento, en donde se ve que hay que atender esta reinserción con enfoque de derechos humanos y sin ningún tipo de discriminación, ni siquiera discriminación por orientación sexual. También hay que hacer una atención diferenciada a las personas migrantes por género, ¿verdad? Y por edad. No es lo mismo un migrante de la tercera edad que retorna que un joven de 15 años, ¿verdad? Que está retornando. Y también tomar en cuenta el perfil migratorio, por qué se fue. Y si esas razones por las que se fue siguen permaneciendo. Y todo esto debería de estar acompañado pues por una atención psicosocial y por la reconstrucción del tejido social, del cual me permito solo darle algunos ejemplos. Por ejemplo, se podrían tener equipos de psicólogos, trabajadores sociales y mediadores culturales en esas ventanillas únicas de atención a las personas migrantes para que puedan acompañarles en eso que yo llamo, o se llama más bien, duelo migratorio y la pérdida de los vínculos afectivos que tenían en Estados Unidos, porque eso es un proceso de duelo que alguien tiene que tenemos que acompañar y tenemos que cerrar, porque si no lo hacemos, eso va a ser una herida abierta que va a impedir la plena integración y el arraigo de los migrantes retornados. También deberíamos tener servicios de salud mental y de recreación como parte de los paquetes de reintegración, con coberturas tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, porque cuando los migrantes, muchos de ellos, regresen a las zonas rurales de las que partieron, se van a dar cuenta que la ruralidad en El Salvador se ha transformado significativamente y que la agricultura que dejaron ellos o ellas ya no es la misma agricultura con la que se van a encontrar, e incluso se van a encontrar con tierras desoladas, principalmente los municipios del corredor seco mesoamericano, en donde ya no van a poder vivir de la agricultura o de la ganadería y van a tener que buscar formas alternativas de cómo ganarse la vida.
y sobre todo hay que hacer alianzas. Yo creo que los estados, los gobiernos no lo pueden hacer esto solos. Necesitan de alianzas fuertes con organizaciones no gubernamentales, con universidades, con cámaras empresariales, etcétera, con sindicatos y con empresarios, etcétera, para poder dar realmente una inserción que sea integral, basada en los derechos humanos, que comprenda o que tenga empatía por el duelo de los migrantes, pero vienen solo rápido e instantáneamente se arraigan, y con acciones concretas en el área de la salud mental y de la salud y de los aspectos psicosociales, para que pueda ser una verdadera reinserción y no simplemente un cambio en el lugar de residencia. Bueno, completo análisis, licenciada, y logramos observar que el problema es un problema fuerte. Viendo en el tema de las economías, viendo en el tema de lo que se vienen a encontrar los migrantes en los lugares en donde ellos están. Nos decía la licenciada que el 70% de los salvadoreños están en el sector informal. Aquí en Honduras estamos en más del 90% en el sector informal. En Guatemala, ¿cómo está la cosa en el tema del empleo informal y de cómo son recibidos los guatemaltecos en cuanto a los programas de generación de empleo, donde ellos pues puedan optar por una opción de trabajo, licenciado Fernando Castro? Bueno, en este caso el desempleo es muy alto. En ese sentido se considera que está alrededor del 65%. El empleo informal abarcaría tal vez un 80%, y en este sentido, pues obviamente las personas no cuentan con lo que son prestaciones laborales ni tampoco servicios de salud pagados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta situación conlleva a que el inmigrante, al ser retornado al país, va a tener que tratar de incorporarse a los pocos programas existentes por parte del gobierno de Guatemala. De comentarles que a la fecha son más de 26.800 inmigrantes que han retornado, y únicamente 751 personas se han incorporado a algún trabajo que está ofreciendo dentro de la iniciativa privada. Esto muestra que los salarios pues obviamente no son atractivos. Tal vez mucha gente también está pensando en un momento determinado retornar a Estados Unidos en una forma, aunque sea mucho más complicado, atravesar un territorio mexicano, que durante el sexenio de López Obrador fueron más de 6.4 millones de personas capturadas, pero que tratarán de integrarse nuevamente a Estados Unidos. La situación es sumamente complicada, pero lo que pues muestra muchas veces es la falta de coordinación dentro de las instituciones para poder brindar en una forma efectiva los servicios que se puedan dar, y sobre todo incorporar a lo que son las municipalidades, porque recordemos que aquí pasan en un momento determinado, un día, en un análisis o una entrevista que se hace de 1 hora, hora y media, y esto ya los migrantes lo que quieren es salir de donde están, y debería dársele un seguimiento incorporando a lo que son las municipalidades para que en esto se le dé, sobre todo en su lugar de donde está de residencia, las oportunidades para la generación de empleos. Es muy difícil, sinceramente, el hecho de poder contemplar un apoyo real y verdadero por la cantidad de personas que están regresando. Y si en este caso el gobierno pudiera implementar programas de empleo, pues obviamente las personas no hubieran migrado. Pero en ese sentido se está trabajando en una cierta forma para poder atender la demanda que se podría dar a futuro, que va a ser mucho más grande. Nuestra última pausa en Foros HRN-TSI. Volveremos con las recomendaciones y las conclusiones de este foro aquí en HRN y en TSI. Finalmente, Roberto Canizales, en la recta final ya de este espacio, ¿qué cambios considera urgentes en la política pública nacional que la OIM también puede recomendarnos como Estado
para garantizar una reintegración integral de los migrantes que regresan, obligatoria o también voluntariamente al país? Gracias. Bueno, como conclusión, creo que desde el Estado de Honduras se necesita una política nacional de reintegración, ¿no? Que coordine los diferentes esfuerzos de los diferentes actores. Creo que también es importante también que cualquier política de reintegración también venga acompañado con iniciativas que fomenten el arraigo, es decir, ¿no? Que las personas hondureñas sepan y puedan tener sus proyectos de vida dentro del país. Y para ello, pues, se les requiere, ¿no? Fomentar las oportunidades, el empleo digno, ¿no? Y el apoyo, ¿no? Porque cuando no hay oportunidades y las personas hondureñas tienen que salir, pues nosotros hablamos de una pérdida para el país porque hay una fuga, ¿no? Obviamente del talento, hay una fuga de mano de obra, ¿no? De población económicamente activa también, ¿no? Y entonces es muy importante también, sobre todo en el caso pues de que Honduras ha vivido una urbanización acelerada y un abandono paulatino también del campo y del agro, ¿no? Lo que repercute también en temas de soberanía también alimentaria, etcétera. Entonces yo creo que ahí, digamos, hay un elemento muy importante en temas de una política nacional de reintegración y el fomento del arraigo. Y también solo quiero también concluir con esto, el papel de los medios de comunicación, sobre todo en la información, en la divulgación, ¿no? Para combatir la desinformación que hay alrededor de la migración, prevenir malos entendidos y opiniones erróneas basadas en información incorrecta. Hemos visto en el pasado, ¿no? Cómo movimientos migratorios irregulares se han visto promovidos desde redes o también, ¿no? A través de diferentes medios. Y entonces el papel de los medios de comunicación, ¿no? En combatir la desinformación y en informar sobre las oportunidades que las personas migrantes retornadas tienen en sus países es fundamental. Bien, muchas gracias, Roberto. Vamos ahora a El Salvador. Una breve recomendación que usted le podría dar, licenciada Julia, a países como Honduras, como Guatemala y también para su país. No, yo me quisiera, si me lo permiten, me voy a tomar el abuso de confianza de dirigirme más bien a a mis compatriotas migrantes salvadoreños que ya retornaron o están en proceso de retornar voluntaria o involuntariamente. Sepan que El Salvador tiene con ustedes una enorme gratitud en términos de todo el aporte que han hecho para sostener la estabilidad macroeconómica y microeconómica de nuestro país en los últimos años, que eso se los reconocemos. Y en ese sentido debemos, y El Salvador, la sociedad salvadoreña, estamos dispuestos a recibirles con empatía, y con dignidad y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que regresen con pleno respeto a sus derechos humanos, tanto los civiles como los económicos, los sociales y culturales, y hacer un llamado a la cooperación internacional para que no nos deje solos en este momento, porque necesitamos que para poder actuar de esta manera y recibir con esta gratitud y con esta empatía a nuestros compatriotas, se necesitan recursos, no solamente buenas intenciones. Así es que aquí hay un reto para la cooperación, tanto la cooperación bilateral para el desarrollo como la cooperación solidaria. Muchas gracias. Gracias. Y en el caso de Guatemala, Fernando, ¿ve viable que Guatemala pueda avanzar en los desafíos pendientes en este proceso de retorno y reintegración solo y sin el apoyo de la cooperación internacional, de las ONGs, de organismos como la OIM? Es fundamental el trabajo que brinda lo que es organismos internacionales. Recordemos que en este caso la experiencia de programas implementados en otros países es fundamental y en este hecho, así como la Organización Internacional para las Migraciones ha promovido trabajo muy efectivo en el país. Y en ese sentido, el hecho, comparto con Roberto la situación de que la propuesta que estaba presentando, de que en un momento determinado pues los gobiernos tengan lo que es una promoción
mayor de lo que es la información de la reintegración de inmigrantes, también campañas informativas y el hecho de poder a través de los organismos internacionales y las ONGs, la cooperación externa, recibirla. Eso es fundamental y sobre todo el hecho de en un momento determinado poder elaborar lo que es la política migratoria tanto en Honduras y El Salvador, que creo que les hace falta, y eso sería fundamental porque Guatemala, aun cuando hemos contribuido en esta, podría servir de una base para mejorarla sinceramente y con mucho gusto se las puedo compartir. Muy bien, gracias. Roberto Fernando Castro Molina, también representante de Guatemala en este foro. Vamos ahora a las conclusiones, ¿verdad? Así es. De lo que ha sido este foro. Vamos con las conclusiones. La violencia y el cambio climático están influyendo en la emigración irregular, además de la falta de empleo, la pobreza, la inequidad social y la corrupción. Entre el 5% y el 6% de los retornados han logrado reinsertarse a la economía de El Salvador. Unos 15.200 salvadoreños han sido devueltos de Estados Unidos en el primer semestre de 2025. Se estima que por cada persona deportada, la economía del vecino país deja de percibir $645 al año. La deportación trae una saturación del mercado laboral, lo que a su vez deriva en mayor economía informal. También hay que destacar un fenómeno, la estigmatización de los emigrantes retornados y una especie de choque de valores y de estilos de vida al que se enfrentan los retornados. Unos 4.5 millones de guatemaltecos están en calidad de migrantes en Estados Unidos. La falta de desarrollo, la violencia, el cambio climático y la reunificación familiar han influido en el incremento de la inmigración irregular. ¿Qué hacemos entonces con los retornados? ¿Qué seguimiento debemos darles? Estas preguntas son válidas en el caso de Honduras. El reto mayor sigue siendo cómo garantizar y cómo generar las capacidades locales para atender a los emigrantes y cómo hacer sostenibles los programas de reinserción social de los deportados. Los emigrantes son vistos solamente como generadores de remesas. Las divisas enviadas por quienes se han ido de sus países en busca de mejores oportunidades son las que sostienen las economías. La emigración es el resultado del fracaso de la economía de nuestros países, cuyas autoridades han sido incapaces de generar oportunidades como empleos dignos. No contamos todavía con una política acogida integral de migrantes devueltos de los Estados Unidos. En El Salvador se ha presentado recientemente una propuesta para el registro oficial de empleos para los retornados y la creación de incentivos a quienes creen puestos laborales para los deportados. En Guatemala está vigente un programa de retorno al hogar y en Honduras fue establecida la iniciativa Vuelve a Casa. La inversión social y productiva es necesaria para enfrentar las causas estructurales de la inmigración irregular y para garantizar la reinserción de los retornados. Queremos agradecerle al jefe de programas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Honduras, Roberto Canizales, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias también a la licenciada Julia Evelyn Martínez, economista de El Salvador, también por haber compartido con nosotros. Le agradecemos también al analista migratorio de Guatemala, Fernando Castro Molina, por su presencia hoy aquí. Gracias a ustedes, gracias también a nuestros oyentes y televidentes que de nuevo nos han dispensado con su fidelidad a Foros HRN-TS y a este equipo de producción liderado por Yaeli Chinchilla. También muchas gracias. Será, mi estimada Jackie, hasta la próxima. Hasta la próxima con un interesante tema para usted.